nosotros lo vemos que recientemente también se ha creado. Esto al calor, digamos, de la muerte de las mujeres y al calor también de la petición, ¿no?, de los grupos, en este caso de mujeres y demás, se estableció el delito de feminicidio. Yo sostuve en un principio que no era necesario porque esa figura, dependiendo de la situación, puede catalogarse como asesinato e igual es 30 años de presidio, ¿ya? Igual es 30. Entonces, pero ya se estableció el delito de feminicidio y donde en nuestra legislación no se dice que la mujer a otra mujer puede cometer el delito de feminicidio. Lo toma como si fuera estrictamente el varón contra la mujer. Hay legislaciones internacionales donde una mujer a otra mujer puede cometer feminicidio. Sí dicen en sus legislaciones. En nuestro caso no lo dice, porque hay lo que son los delitos de carácter general y delitos de carácter en particular. Lo de carácter general, por ejemplo, ¿no?, en el homicidio dice el que. Esa palabra el que es amplia. Significa que cualquier persona puede cometer un homicidio. Pero en el caso del parricidio, por ejemplo, solamente es el hijo con relación al padre. Por eso dice, el que matare a su ascendiente, entonces son los hijos. En el otro es cualquiera. En este caso, el feminicidio no dice en un principio que sea exclusivamente, ¿no?, el varón. Dice el autor, ¿no?, por una concepción machista de la interpretación ahí. No dice la autora contra una mujer, fíjense ustedes. Y este delito merece la pena de 30 años de presidio sin derecho a indulto. Y dice en la siguiente circunstancia, si se matara a una mujer, escuchen esto, en el inciso 1 del artículo 252 bis, dice el que cuando el autor sea o haya sido cónyuge o conviviente de la víctima, ¿no?, esté o haya estado ligado por una análoga relación de afectividad o intimidad, aún sin connivencia. Ya, ahí está utilizando cuando el autor hubiera sido cónyuge o conviviente de la víctima. Cuando habla del autor, da a entender, ¿no?, la palabra de que es masculina, el autor. Ya, ahí estamos, vamos a leer. Es el varón el que puede entonces causar la muerte de la mujer cuando dice sea o haya sido cónyuge, o sea, dentro de la unión matrimonial o ya ex cónyuge también, ¿no? Y así haya tenido connivencia con la víctima o no lo haya tenido. Es decir, si convivía con esa dama, pero no vivían, digamos, ellos juntos en este caso. Así que igual se cataloga como el delito de feminicidio. O haya tenido o esté ligada bajo una relación, dice, de relación de afectividad o intimidad, aún, dice otra vez, sin connivencia. Es decir, hubo algún cariño, no sé, ¿no es cierto?, amor, o por ahí, digamos, hubiera habido una relación de intimidad de vez en cuando, etcétera. Entonces, directamente, la calificación es como feminicidio. Aún, otra vez dice, si no hubiera habido connivencia, o sea, si no hubieran estado viviendo juntos como pareja, significa esa parte. En el inciso 2 del 252 dice, por haberse negado la víctima a establecer con el autor una relación, ¿no?, una relación de pareja. ¿Ya? O sea, no quiso, no lo aceptó, en otras palabras, o de enamoramiento, afectividad o intimidad. ¿Ya? Si hay esa situación, el elemento sería ahí en que se negó a tener una relación de afectividad amorosa con el autor. Sin embargo, si eso ya iban varios días o meses,
donde él pretendía esa relación, entonces y era rechazado, eso sería aparte todavía acoso sexual, ¿ya? Acoso sexual. Si hubiera denunciado la dama en un principio por acoso sexual, podría haber procedido el delito de acoso sexual que iba hasta los 10 años. Pero no denunció, fue hasta que fue madurando seguramente esa idea de delinquir de la persona, ya del autor. No es para mí, para nadie. Entonces va y mata. Por eso dice, por haberse negado la víctima a haber tenido una relación de enamoramiento o de pareja con el autor, en este caso. Luego también en el inciso 3 dice, por estar la víctima en situación de embarazo. Por eso yo hasta en el examen les preguntaba a ustedes, ¿no? Le hice hasta una pregunta por ahí. Pero, ¿qué sucede si otra mujer mata a una mujer en situación de embarazo? Aquí está diciendo, ¿no? Por estar la víctima en situación de embarazo. Bien, entonces si es el varón y mata, directamente va a ser feminicidio, independientemente que está provocando un aborto. Y para que ustedes lo sepan, el aborto no es solamente provocar la expulsión prematura del niño, sino también provocar la muerte del niño dentro del vientre materno. Pero como la pena del delito mayor arrastra a la menor, directamente la tipificación acaban a decir es feminicidio y se acabó. Entonces, ¿qué sucede? Si en un caso la enemiga le encuentra a esa dama embarazada de 5 meses, por decirle, la encuentra en la calle y le dice así te quería encontrar, no sé qué más palabras exabrupto, no, porque ese hijo es primero, y la mata, ¿ya? Y la mata en ese caso. Entonces, por más mujer que sea, por eso yo les planteaba la situación, debería de ser feminicidio por la situación que dice ahí en estado de embarazo. Como la acción fue premeditada y como aquí cree que la mujer a otra mujer no puede cometer ya feminicidio, seguramente le van a decir es asesinato, es homicidio o es homicidio por emoción violenta. Pero debería de ser, miren ustedes, feminicidio por la situación de embarazo y así sea la propia, por ejemplo, otra mujer la que provoque el feminicidio. Pero la situación del estado de gestación que tiene la mujer, ¿ya? El estado de gestación, le conta a la vez que se nota ya el vientre, ¿me entiende?, abultado, digamos, por la presencia del niño, y así mata, entonces quiere decir que hay una acción premeditada. Por eso, como no le van a decir es feminicidio, directamente van a decir es asesinato. Apague su micrófono, por favor, ahí, dama, apague su micrófono ya, ¿no? Entonces, le van a decir es asesinato. Pero miren ustedes, se adecua la conducta a la figura del feminicidio, aún sea otra mujer la que provoque, ¿ya? ¿Me entiende? Pero acá no saben interpretar eso, por eso directamente le van a decir asesinato u homicidio, pero el hecho que ella le diga, así te quería encontrar, ¿no? Ahora sí vas a ver, ya es una acción premeditada y por lo tanto se cataloga en el delito de asesinato, ¿ya? Bueno, en el punto 4 dice, ¿no? Cuando la víctima se encuentra en una situación o relación de subordinación o dependencia respecto del autor, una especie de dependencia. Podemos hablar de dependencia económica, dependencia laboral de repente, por ahí, ¿no? Porque no dice qué tipo de dependencia tiene. Si es laboral, trabaja, digamos, esa persona, ¿no?, en el domicilio. Entonces, subordinación o dependencia respecto del autor, o tenga con una relación de amistad laboral o de compañerismo, dice en ese caso, ¿ya? Una relación de amistad o laboral o de compañerismo. Entonces, si hay relación laboral o compañerismo y provoca la muerte, dice, como sabe quién es al que está matando, por eso directamente es feminicidio. Este delito, como yo le decía, es uno de los homicidios agravados, lo toman como grave, No hay eximente, no hay atenuante de responsabilidad. Y puede haber sido por ahí un homicidio por emoción violenta o puede haber sido directamente un homicidio solamente, pero acá, ¿no?,
en esto de nuestra legislación y en esto de los tribunales, más la presión pública que existe, directamente es feminicidio y 30 años. Puede ser, estoy diciendo, en algún caso, que la conducta no hubiera sido directamente feminicidio acá, pero acá, por el hecho de vulnerabilidad y ser mujer, directamente se toma, ¿no?, el delito de feminicidio. Entonces, eso es cuando dice una relación de amistad laboral o compañerismo. Luego también cuando la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad. La han expulsado de su casa, la han botado afuera, está deambulando, no falta alguien que se aproveche de la circunstancia, ¿no?, la invita por ahí y ella aprovecha, y entonces en ese caso ella se puede negar a esa relación y él hace uso de la fuerza, llega al acceso carnal y provoca la muerte, porque él también tiene que buscar, el delincuente, ¿no?, tratar de cubrirse para no ser incriminado, porque el delincuente no es tonto también. Él mata para evitar ser denunciado, y en ese momento va a catalogarse, fíjense, como feminicidio, sin embargo es un asesinato. Porque recuerdan ustedes, ¿no?, decía, para facilitar, consumar o ocultar otro delito, lo que yo expliqué en el asesinato. Por eso es que yo explicaba al principio que es de más haber creado este delito, ¿ya? Cuanto más podríamos, algunos de los elementos del feminicidio, haberlo llevado al delito de asesinato, ¿no? Cuanto más podríamos haber hecho eso, ¿no? Pero aquí ya se lo tomó como un delito aparte. Así que, situación de vulnerabilidad. Esa persona está triste por algún problema, entonces, ¿no?, el otro se aprovecha de la circunstancia. En el punto 6 dice, cuando con anterioridad al hecho de la muerte, la mujer, ¿no?, haya sido víctima de violencia física, es decir, ¿no?, hubiera sufrido malos tratos de obra, o sea, golpes, ¿no?, ultraje, ¿no?, digamos por ahí, cualquier tipo de violencia que le hubiera afectado a su cuerpo y a su organismo, en este caso. También, si es violencia psicológica, porque a veces, oiga, es mejor que le den a uno 3 chicotazos bien dados a no estar escuchando boca. Ahí le voy a hablar como a lo Camba, ¿ya? Entonces uno dice, no, yo prefiero 3 garrotazos bien dados y no escuchar boca, porque es verdad, porque la lengua, oiga, maldice y bendice, y es el principal verdugo del ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Todo el tiempo en discusiones, en exabrupto, puede también afectar a la persona. Puede convertirse en un problema de psicosis, ¿no? Puede convertirse en una situación de esquizofrenia, podría hasta convertirse también, ¿no?, en una alteración mental la persona. Puede ser eso en este caso, ¿ya? Y yo les comento eso porque había una dama hace unos años atrás, ¿no? Ella ya es muerta, la dama. Entonces, ella, ¿qué va a hacer uno? Así es la vida, ¿ves? Marido que ella se juntaba, era patadas y puñetes de amor, desayuno y cena. Entonces, ella vivía ya, ¿me entiendes? Y aparte de eso, la boca de los hombres que se buscaban. Entonces ya estaba alterada, y ella, ante esa alteración, empezó ya pues también a provocar, ¿me entiendes?, en la reacción, y mató, oiga, a 3 maridos. Y el cuarto era él manso, era él suave, dócil, pero ella ya estaba en su mente, ya estaba adiestrada a que todos los varones eran así. Entonces, el otro, por más suave que sea hasta en la expresión, ella lo tomaba como una ofuscación, ¿me entiende?, o lo tomaba como una forma ya, ¿no?, en ese momento de estar provocándola, digamos, y ella también reaccionó, y sí quedó vivo, ya quedó vivo, pero con la secuela, porque ella agarró el cuchillo. Entonces, por eso le digo, de que puede haber en estos casos donde ya ese maltrato psicológico afecta a la persona, no solamente a la mujer, sino también al varón le puede estar afectando de estar escuchando palabrotas, reclamos todo el día, oiga, ¿no? Es grave, por eso le digo, se puede convertir en un sadismo, en un masoquismo o sadomasoquismo también, en ese caso. Si también antes de ello, aparte de la violencia física, psicológica, hubiera habido violencia sexual, y en el matrimonio puede haber violación, puede,
basta que haya una negativa a esa relación de no tener en ese momento y el otro llega a la fuerza, igual se cataloga como delito de violación, ¿no? Y entonces puede haber situación, en este caso, de violencia también sexual, puede haber violencia económica. Esa violencia económica es un delito de reciente creación que lo han establecido en el artículo 250 del Código Penal. Miren ustedes lo que dice, recién ese delito. Dice ya, será sancionado con privación de libertad de 2 a 4 años la persona que incurra en una de las siguientes conductas. ¿Ya? Menoscabe, limite o restrinja la libre disposición de ingresos económicos de la mujer. O sea, en otras palabras, ¿no? Le sonsaca o le quita el dinero, o en otras palabras también no la deja trabajar para que la mujer pueda también comprarse su gusto en ese caso. Derivar, ¿no? U ocultar, dice, documentos justificativos de dominio, de identificación personal. Le escondió su cédula, qué sé yo, cualquier otra situación para que ella no pueda, por ejemplo, hacer, ¿no?, un trabajo adecuado o por ahí, digamos, hacer un trámite correspondiente. Restrinja, suprima el cumplimiento de sus obligaciones económicas familiares que pongan en riesgo el bienestar de su cónyuge e hijos. Es decir, eso significa abandono también, ¿no?, de familia y no cumplir con los deberes de asistencia familiar o pensiones familiares que ustedes conocen. Cuando él controle los ingresos o flujo de recursos monetarios que ingresan al hogar mediante violencia psicológica, sexual o física, ¿ya? Impida que la mujer realice una actividad laboral o productiva que le genere ingresos, o sea, no la deja. Puede ser él amargo de celoso y no quiere, ¿no? Entonces él todo está ahí ejerciendo presión, control para no provocar eso, que la mujer trabaje por sí sola. Entonces, cuando dice, por ejemplo, hay una parte, ¿no?, que restrinja, digamos, acá las cuestiones económicas, hay situaciones donde, por ejemplo, el hombre vive de la ganancia de la prostitución de la mujer, así sea su propia mujer. Eso se llamaba como delito antes rufianería, ¿ya? Rufián. Entonces, así era, caficio o caficho, caficio se le decía a la persona. La envía a la fuerza a prostituirse a la mujer, ¿no? Y después él recibía la renta al amanecer. Si no había renta, golpe y patada. Si hubiera eso, a la par es violencia familiar, provoca la muerte, es también catalogado con el delito de feminicidio. Entonces, ese delito de violencia familiar es, o mejor dicho, violencia económica. Hoy día, una de las formas también, aparte si ha habido eso y hay muerte, es una agravante dentro del delito de feminicidio también en este caso, ¿ya? Cuando el hecho haya sido precedido, ¿no?, por un delito contra la libertad individual o la libertad sexual, ¿ya? Cuando es un delito con privación de libertad, no hace mucho salió una dama, ella, denunciando el hecho de que ella, por ejemplo, trabajaba ¿no?, tenía un salón de belleza, entonces para varones y mujeres, el recorte, ¿ya?, de cabello, porque no se dice pelo, ¿ya? Voy a cortarme el pelo, dice la gente, varón y mujer, escucha, no somos animales para tener pelo, ¿ya? Significa cabello, igual ello, no pelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Le había gustado a uno que fue, ¿no?, a un cliente ahí al salón, ella lo peluquea y él entonces empezó ahí a acudir todos los días a buscarle charla. Entonces ya empezó con una presión, terminó en un acoso sexual. O sea, él todo el tiempo estaba ahí, ¿no? Y ella casada. Entonces, ¿qué pasó? Ella le dice, lo voy a denunciar a usted. La seguía, dice, hasta Susema. Y como ella le dijo, te voy a denunciar, entonces él le dijo, te voy a secuestrar. Utilizó esa palabra, ¿ya? No es secuestro la palabra, es rapto, debería. Pero como la gente ignora la palabra rapto, él dice, no, lo más común que es secuestro. Te voy a encerrar en un cuarto, te voy a llevar y ahí te voy a violar hasta que te empreñes. En esas palabras así
grosera, ¿ya? Entonces, ella se vio obligado a denunciar, ¿no? Entonces, ya había un policía todos los días y él cuando llegaba parece que vio al policía, entonces ya no se quiso acercar más. ¿Ve? Entonces ahí ya esa conducta es psicópata, es enfermiza de parte, sin embargo, del varón también. Como también algunas damas pueden tener alguna psicopatía enfermiza también de amor por el otro, donde también le pueden causar la muerte en ese caso. ¿Ya? Entonces, contra la libertad individual, ahí la encierra, provoca la violación, pero fíjense, también se cataloga el delito del acceso carnal a la fuerza como violación si él hubiera hecho eso, ¿no? Privación de libertad se llama ese delito, si lo hubiera hecho. Y llegó al acceso, es violación. Le provocó la muerte, es feminicidio también acá. Cuando la muerte sea conexa al delito de trata o tráfico de personas, no es lo mismo que el tráfico de migrantes. En el artículo 321, vayan agarrando su código, yo por eso estoy agarrando el código para que ustedes me vayan siguiendo así, ¿no? Y vean ustedes, ya aprendan a tener el dominio de los articulados de la ley penal en este caso. En el artículo 321 del Código ya penal habla, hay una parte donde habla, por ejemplo, del tráfico de personas. Artículo 321 bis. Quien promueve, mire usted eso, induzca, favorezca o facilite por cualquier medio la entrada o salida ilegal de una persona del Estado Plurinacional de Bolivia a otro Estado del cual dice dicha persona no sea connacional o realizar permanentemente con el fin de obtener directo o indirectamente beneficio económico para sí o otra persona, será sancionado de 5 a 10 años. Eso es, fíjese, y sigue. La sanción será de agravada en una mitad cuando las condiciones de transporte pongan en peligro su integridad física o psicológica. La autora, el autor sea servidor público. La autora, el autor sea persona encargada de proteger los derechos e integridad de esa persona en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y sigue diciendo, el delito sea, dice, se cometa contra una o más personas, la actividad sea habitual con fines de lucro, la autora o el autor sea parte de la organización criminal. Y se agrava la sanción, ¿no?, cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, sobre todo, dice, con fines carnales. ¿Ve? Entonces, si hemos hecho eso, un tráfico de personas, y sobre todo, independientemente de lo que dice ese articulado, aparte hay, ¿no?, donde le entrega a la dama con fines lascivos por un precio en dinero, un porcentaje pequeño para ella y seguramente todo el porcentaje mayor para el otro. Se llama eso ya proxenetismo, corrupción de mayores o de menores a la par. Si se produce la muerte, vamos nosotros con la figura del feminicidio, porque fue en consecuencia de un primer delito de tráfico de personas que se estaba provocando para generar precisamente, no por cosas de la vida posterior, no un delito de feminicidio. Y luego dice también cuando la muerte, y ese es el último punto del delito de feminicidio, cuando la muerte sea resultado de ritos, desafíos grupales o prácticas culturales. Entonces, cuando la muerte sea resultado de ritos, desafíos, ¿no?, grupales o prácticas culturales. Aquí no hay que esto es costumbre, que esto es una especie de costumbre ancestral de los pueblos. No, señores, porque 36 naciones sacaron los masitas que dice que hay en este país, y ellos mismos dijeron, las 36 naciones no están eximentes de responsabilidad penal. Todas están sometidas a la ley. Por lo tanto, no se puede aceptar que haya una muerte por ritos. En años antes, ¿no?, ante la barbarie y la incivilización, se decía, ahí degollaba a la persona y vacía la sangre en honor a la tierra, en honor al sol, a la luna, ¿no?, en honor ahí al agua, etcétera, al mar. Entonces, eso era una cuestión ya ancestral, ¿me entiendes?, troglodita, entonces incivilizada. Hoy día, si se hiciera eso, no es permisible. Directamente, si se trata de una mujer y si se trata peor de menores, vamos a ir nosotros con el delito de feminicidio. No se acepta,
por rito, si es un rito satánico, por ejemplo, que tenemos que matar a alguien. No, señores, tampoco se puede eso aceptar, ¿no? Porque directamente se va a catalogar con el delito de feminicidio en ese caso, ¿ya? Entonces, no hay aquí que lo rito. Es como cuando dicen, esto tiene que ser, ¿no? Por ejemplo, justicia comunitaria, darle una reverenda golpiza a la persona que ha, por decir, robado en esa comunidad. O como el señor ese que lo estoy viendo ahí, el señor, ¿cómo se llama? Marcial Fabricano, el que está conduciendo esto de la marcha, ¿no? De la gente, digamos, que vive en el área rural. Porque yo le dije, no me gusta estar utilizando la palabra campesino, originario, indio. No, oiga, no es correcto. Por eso que el principal, dije yo la otra vez, discriminador y racista era el señor Evo Morales. Porque a él le gustaba hablar de indio, de campesino. No, es la persona que vive en el área rural y la otra que vive en el área citadina y se acabó. ¿Para qué vamos a estar haciendo, me entiendes, ese distingo así tan feo, digamos, en la expresión? Entonces, ese señor Marcial Fabricano, ¿no? Que está defendiendo eso, los derechos de sus comunidades, ¿no? Valga uno, ¿no? Es lo que él sostiene. Él una vez fue candidato a vicepresidente con el movimiento Bolivia Libre, ¿no? Hace unos 20 años atrás y poquito más. Y resulta que él era con ese partido político. Entonces él fue a pedir el voto a su comunidad, allá de ese lado, si no me equivoco, era por el lado de los moxetenes, entonces, y los chimanes, lo reciben a él y le dan a ellos 33 azotes, le dan. Te has volcado a la derecha, imagínense. Eso no es justicia comunitaria. Ahí estamos cometiendo una tentativa de delito, ¿no? Que es de asesinato porque es una acción premeditada y a la par es lesión gravísima porque la espalda del pobre señor ese le dejaron que parecía una cebra partida. Se pudo haber infectado o venir una tremenda septicemia y morir esa persona. Entonces ahí no es aceptada la justicia comunitaria. No, señores, eso es adecuación exactamente al delito. Lo mismo que en este caso el feminicidio. No, es que nuestra práctica cultural, nuestro rito ancestral, que así tenemos que matar una persona cada vez. No, señores, eso no es admisible y por lo tanto su sanción sería directamente de 30 años de presidio. Si se lo hiciera con esa característica esa comunidad, es igual, debería ser asesinato, pero aquí está como feminicidio. Como dijeron también en Ayoayo, ¿no? Justicia comunitaria al alcalde, porque había cometido malversación de fondos. Gasolina, o sea, su justicia, gasolina y fósforo, lo quemaron totalmente, ¿no? Quemadura de cuarto grado, lo que ya he explicado en anteriores clases con ustedes, ¿ya? Quemadura, eso no es justicia comunitaria, directamente es la adecuación a la conducta del delito de asesinato. Bien, hasta ahí, jóvenes, ¿qué preguntas tienen sobre el delito de feminicidio que les he explicado en este caso? Actualmente en Bolivia, hasta el día, hasta hace 2 días atrás, hay 95 denuncias sobre delitos de feminicidio en todo el territorio nacional, ¿ya? Los departamentos donde más hay es La Paz en el Alto, ¿no? Parte de Cochabamba en alguna de su provincia y en Santa Cruz de la Sierra, obviamente, ¿no? Así es donde más se conoce esto de el delito de feminicidio, donde está más centrado el delito en ese caso, ¿ya? Bien, ¿qué interrogantes tienen, por favor? ¿Qué interrogantes tienen? A ver, pregunten. ¿Qué dudas? ¿Alguna pregunta, a ver, de lo que me han escuchado en la explicación? Encienda su micrófono, me pregunta y apaga su micrófono. Buen día, doctor. Doctor, en los pueblos originarios, la justicia comunitaria solo es para la gente de su cultura, ¿no ve? ¿O sí, cómo? Es para ellos exclusivamente, ¿ya? Pero aunque sea para ellos, no pueden violentar el derecho a la vida, el derecho a la integridad, por ejemplo, física o la propia libertad sexual, como hubo un caso la otra vez, ¿no? En Colombia, donde todos la violan, por ejemplo, la justicia comunitaria le dice violarla a ella, había hecho ciertas cosas. Entonces, no es porque ya ellos, si hablamos de esta práctica, directamente es violación, no es justicia comunitaria, ¿ya? No, entonces, por más que sea dentro de su propia comunidad de los pueblos originarios que se dice en ese caso, ¿ya? Entonces, si
A uno de nosotros, por ejemplo, lo llevan allá, no. Es como una vez, miren ustedes, yo fui, había un señor, él un amigo, él un norteamericano, y me dice él, yo lo había conocido a él en Israel, ya, en mi pueblo ancestral de la descendencia judía. Entonces él me dice, a ver, vos que padre de allá de Santa Cruz, del país de Bolivia, quiero conocer, me dice, allá su cultura. Entonces, acá ya estabas en esa época ya, sacerdotal, y él me dice, dio un reportaje cabal cuando llegó sobre el tinku. El tinku es una costumbre entre ellos, significa encuentro de las comunidades, ¿ya? Van de este pueblo, llegan de acá, se juntan todos en un pueblito, y ahí se dan una reverenda golpiza, pero debe ser entre ellos, ¿ya? Sin embargo, como fue el amigo norteamericano, él y yo, entonces lo vieron a él rubio y demás cosas, y era la pelea entre ellos. Lo han sometido al gringo. Yo estaba filmando, porque estábamos filmando una costumbre por un programa también televisivo que yo tenía. Entonces le dan una reverenda golpiza, yo bajo la cámara para, no, porque había uno que otro policía, porque ellos están muy tomados en alcohol y mucha coca, entonces están un poco ya alterados. Entonces también fue conmigo la greca, ¿no? Entonces, oiga, nos armamos ahí y era lamentándolo mucho a confrontar, ¿no? Decían, ese Curinga, ¿cómo es tan yo he sido obviamente deportista, ¿no? Entonces, porque yo no voy a ser Jesucristo, lamentándolo mucho, ¿no? Decía, dame uno aquí, te voy a dar la otra. Uno se defiende ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? Pero fíjese, ese sutinco es una cuestión comunitaria, debe ser entre ellos. Pero ahí a los mirones, que en este caso eran mi amigo y yo, también a la redondilla y también ahí a enfrentarse. Y ha sido grave, ¿no? Había sido grave esa situación. Entonces, eso debe ser entre ellos, no debe ser inmiscuido con otra persona. Ellos están en esos pueblos y encuentran a alguien ahí en su camino cuando van así la tropa y los someten, oiga, son capaces de violar hasta una mujer que encuentren por ahí. Entonces, eso ya está fuera del contexto de la justicia, fíjese, comunitaria o fuera de las prácticas culturales, porque significa a lo que usted dice, dama, ¿no? Es y debe ser entre ellos exclusivamente. Pero ese uno por mirón también lleva, así es, ¿ya? ¿Qué otra duda tienen? ¿Qué otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta? A ver. Bueno, si no hay más preguntas, entonces terminamos la clase, ¿ya? O cualquier otra pregunta me la envían al grupo, ¿está bien? ¿Ya? Entonces terminamos si no hay otra pregunta. Está bien, doctor. Parece que alguien